Este podcast fue creado para seguir compartiendo el mensaje del bienestar animal y la manera tan importante en que los animales impactan en nuestras vidas. Ellos vienen no solo a acompañarnos, sino también a ser nuestros guías, maestros y espejos, regalándonos mensajes y enseñanzas importantes a quienes estemos dispuestos a escuchar y seguir evolucionando. Hoy te invito a abrir la mente y el corazón para encontrarnos en este espacio con nuestro lado más humano, donde cada vez seamos más humanos preocupados y haciendo el cambio, siendo cada vez más conscientes, más informados y sobre todo más y mejores humanos. Sé el humano que tu perro cree que eres. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Más Humanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes una especie de continuación del último episodio de esta semana con Arturo Cruz, nuestro amigo y entrenador canino, porque me parece que quedaron algunos temas un poquito por encima de la mesa y me han comentado varios que les interesa mucho profundizarlos, entonces yo creo que sí vale muchísimo la pena y aquí estoy para darles esa segunda parte. Es muy importante que también nosotros sepamos que los problemas conductuales, por así decirle, vienen de la ansiedad, del miedo o de algún trauma. Entonces es muy importante que nosotros pues tengamos esta empatía y este respeto con ello, porque desgraciadamente son un factor principal para el abandono de los animales, estos entre comillas problemas conductuales. Y bueno, recordando que México es de los primeros lugares en Latinoamérica con abandono, pues es muy importante que tengamos esta conciencia de saber que todo se puede trabajar y que todo viene de algún lugar, como a nosotros también nos pasa. Y esto muchas veces repercute también incluso en malas adopciones. A mí me ha pasado también en varias ocasiones cuando daba a mis rescataditos en adopción que por algún tema conductual, pues ellos simplemente decidían tirar la toalla y no se daban la oportunidad de trabajar con el perrito o el gatito. Y pues desgraciadamente esto es súper malo de nuestra parte porque tenemos que tener esa responsabilidad y también el compromiso de si vamos a adoptar, pues adoptar con todo lo que esto implica, porque al final ellos solamente se acostumbran a nosotros o peor aún, les generamos más traumas de lo que de por sí ya hay, ¿no? Está bien que se hagan pruebas de adaptación, pero estas pruebas son un par de días y si en ese tiempo tú ves que no puedes o que no te va a ser posible, pues siendo muy honestos, es mejor que ahí quede a que termine después en un abandono, ya sea dentro del hogar o al dárselo a alguien más. No podemos hacer esto y es importante que tengamos toda la empatía para poder saber que estas conductas siempre vienen de raíz, muchas veces desde la impronta. Es importante también saber que muchos de los animalitos presentan este tipo de situaciones por genética, ya sea predisposición de su raza, porque aún los mestizos traen disposición genética de diferentes razas, lo cual aún es complicado también, pero también al nosotros olvidar que ellos vienen de una mamá y un papá que le dieron no solo su ADN, sino todos estos factores genéticos y que al final si ellos estaban en un criadero o en un mal lugar, tenían una mala vida, no fueron bien alimentados, sobre todo la mamá durante el tiempo que estuvo embarazada, no estuvo tranquila, no tuvo buena alimentación, no tuvo un buen cuidado. Es muy probable que todo esto se le haya transmitido y peor aún, si cuando nació lo separaron o la separaron inmediatamente de ella. Y me refiero inmediatamente al decir un mes, porque esto pues obviamente es gravísimo. Por lo menos y mínimamente todos los cachorros tienen que estar con su mamá hasta los 3 meses. Y esto, bueno, tomando en cuenta que nosotros los queremos ya tener en casa y que sean cachorros, ¿no? Pero idealmente hasta los 6. Entiendo que eso es más complicado, pero mínimamente sí necesitan estar hasta los 3. Entonces, si tu perrito recibió desgraciadamente alguno de estos factores, pues obviamente va a tener esta carga negativa para él, este miedo, esta ansiedad y este trauma, y por eso se presenta como un tipo de problema de conducta. Entonces,
Es importante también saber que si vamos a buscar algún tipo de entrenamiento o adiestramiento para poder trabajar de raíz este tipo de cosas con nuestros pequeños, pues que sepamos que, como comentamos en ese episodio, esto es simplemente una guía y para que sea un beneficio familiar y que ellos puedan ser más equilibrados, es decir, por su bien. Si le voy a enseñar algo es por su bien, es porque lo tiene que saber para no correr peligro, o lo tiene que saber porque le va a ayudar a mejorar su calidad de vida, o porque a nosotros como familia también nos ayuda a comunicarnos o entendernos mejor con él. Y obviamente no puede haber ningún tipo de castigo o violencia física, mucho menos que pase hambre o este tipo de maniobras obsoletas de algunos entrenadores que pues desgraciadamente hoy en día también siguen existiendo y pues que obviamente hacen que los animalitos aprendan, pero por miedo y por trauma, ¿no? Por pánico, más no por una comprensión real. Y pues bueno, si tú encuentras algún entrenador o entrenamiento que te sugieran este tipo de métodos, por más sutiles que parezcan, o que te sugiera utilizar herramientas de control, como es el collar de ahorque o de castigo, que es esta cadenita de argollas, o un collar de toques, aunque sean muy sutiles, según ellos, o peor aún de picos, pues huye de esa persona, huye de esa situación y por favor no seas tú esa persona, porque desgraciadamente les provoca muchísimos daños a nivel también emocional, pero físico, muy importantes. Entonces, pues por eso también es importante que sepamos que esto no lo debemos de utilizar bajo ninguna circunstancia, no hay ningún tipo de conducta que lo requiera y pues es importante saberlo también. También es peligroso usarlo, aprovechando este tema, quisiera recalcar la importancia del que aprendamos a pasear con nuestros perros con pechera y arnés. Desgraciadamente vivimos en un mundo obsoleto en el que todos salimos a pasearlos del collar y esto pues se ve eso, además de obsoleto, pues ya muy ignorante, ya que les provoca diferentes tipos de cuestiones, tanto físicas como emocionales, y de alguna forma es abusivo, es un sometimiento, un control, y que ellos pues no disfrutan para nada. Entonces muchas veces se hace por desinformación, todos lo hemos hecho, pero es muy importante tener conciencia sobre esto ya que cada vez hay más información y lo podemos mejorar. El collar es únicamente y exclusivamente para la placa y que debe traerla siempre sí o sí, pero no tiene ningún otro uso, no puede pasear de ahí, sino más bien de su pecherita o de su arnés. Y pues también nosotros comprender que cualquier issue que haya, si se jala, si se quiere aventar con un perrito, con una persona, etcétera, todo esto se puede trabajar y sanar, pero que no necesariamente y más bien bajo ninguna circunstancia requiere este tipo de herramientas. Por ahí alguna vez les puse en Woof Meow una imagen de todos los órganos que incluyen esta zona tan delicada y los que tú al pasearlo con collar vas lastimando con el tiempo y a veces muy muy severamente, como algunos de ellos son sus ganglios linfáticos, sus vértebras, sus cervicales, sus músculos, su esófago, hay venas y arterias también por ahí muy importantes, está su tráquea y bueno, su glándula tiroidea. Entonces puedes provocarle severos daños físicos, sobre todo con el paso del tiempo, pero también patologías y trastornos neurológicos. Y bueno, todo esto se asocia a un deterioro en su salud mental, emocional y sobre todo cognitiva. Entonces es muy importante que no dejemos de lado esta información. Y bueno, por otro lado, saber que el entrenamiento siempre va a ser interno, nunca externo. Tenemos una idea errónea de que para entrenar a nuestros animalitos necesitamos al entrenador. Y esto no es verdad. Así como para aprender a nadar necesitamos al maestro de natación, pero él no va a nadar con nosotros, ni se va a venir de vacaciones con nosotros, ni se va a llevar a nuestros hijos a enseñarles a nadar, ¿verdad? Entonces, tiene que ser exactamente igual. Nadie te enseña, todo es una guía. Por ejemplo, cuando te enseñan a andar en bici o a tener novio, pues nadie te enseña. Tú tienes que aprenderlo solo. Entonces es lo mismo con el entrenamiento, es de manera interna. Los entrenadores solo son una guía, un complemento. Y bueno, te pueden dejar alguna tarea, pero esta tarea y sobre todo las repeticiones
son en casa, son en familia y deben hacerse siempre con un refuerzo positivo, como ya dijimos, con mucho cariño, con mucha constancia y sobre todo mucha paciencia, ya que a veces puede esto durar semanas, pero si no meses o incluso años, dependiendo del trastorno que necesite nuestro pequeño para apoyarle. Entonces, pues nosotros también tenemos que estar en un estado de zen para poder transmitírselo y transmitirle esta energía, tanto en nuestra voz como en nuestro estado físico, porque todo esto les transmite. Y si no, mejor pues ni lo hagan, porque realmente no se va a avanzar si no tenemos esta disposición desde un inicio. Otra cosa importante es que solemos confundir desobediencia, reactividad o agresividad con un problema de salud. Este problema de salud puede ser por algún tema musculoesquelético o de articulaciones y solemos confundirlo con momentos en que no se quiere dejar agarrar o no quiere caminar o no quiere, entre comillas, obedecer, pero esto solamente es un reflejo de ese dolor, de esa lesión o de esa enfermedad. Entonces, antes de que tú tomes la decisión de acudir a un entrenamiento, primero debes de acudir a un chequeo físico con un ortopedista para revisar que realmente no es un tema de salud y entonces sí poder pasar a que sea un tema conductual. Pero es necesario siempre esto descartarlo porque solemos confundir, como mencionaba ya, y lo único que vamos a hacer es agrandar el problema y se va acrecentando y pues si no, también, si de por sí ya estaba una lesión leve o que empezaba porque lo paseamos con collar nosotros y por este tipo de cosas, puede llegar a un mal entrenador o entrenamiento y que termine de lastimarlo o lesionarlo. Y muchas veces los perritos rescatados o adoptados suelen haber vivido estas circunstancias y haber sufrido tantos jalones que pues terminan en lesiones. Y nosotros no podemos confundir este tipo de dolor con un problema conductual. Entonces, algunos de los factores que yo les recomendaría poner atención para determinar si su pequeño podría ser dentro de este cuadro un paciente de dolor o lesión sería el aislamiento social, presentar apatía o letargo, cambios en su temperamento, renuencia a la actividad física cuando antes sí le gustaba, inquietud o ansiedad, poca tolerancia al manejo, reactividad o agresividad y pues también, por ejemplo, lamerse o morderse alguna parte del cuerpo. Esto no es nada normal y solemos normalizarlo mucho. Que tenga cierta claudicación, es decir, que le truene alguna parte de sus huesitos o que tenga alguna cojera. También eso a veces solemos confundirlo con cosas chistosas y lo pongo entre paréntesis de mira qué chistoso camina y en realidad es que va cojeando. Y bueno, cambios en su postura, un desbalance en su masa muscular o en su pelaje, que tenga mucho jadeo y mucha hipersensibilidad. Todo esto puede ser que tenga algún problema locomotor, como ya dijimos. Entonces puede ser o musculoesquelético o neurológico. Y pues algo que yo les recomiendo mucho para saber esto es estar al tanto, sí físicamente, pero también no nada más a la vista, sino al tacto. Nosotros tenemos que estar acostumbrando siempre a nuestros pequeños a nuestro manejo, al tacto, para ir aprendiendo cómo es que se siente un músculo normal, un músculo inflamado, qué es lo que él permite, qué es lo que no permite, para ir viendo y determinando y poderle ayudar con este tipo de cosas. Siempre va a ser súper, súper importante. Y pues bueno, también otra cosa del paseo que no podemos olvidar es el que no queramos que camine junto, como le suelen decir muchos entrenadores, porque el paseo es para ellos y debe ser a su ritmo. Tú tienes tus propios paseos, tus propias distracciones y enriquecimientos, pero ellos no. Entonces, siempre trata de pasarte del lado de la naturaleza, como mencionábamos también, donde están las plantas y los árboles. No lo pretengas traer del lado de la acera o de las casas, sin dejarle poder explorar libremente y sin darle su tiempo.
Hay que recordar que todos sus sentidos funcionan de manera diferente y pues el paseo no debe ser militarizado, sino recreativo, ¿no? Y bueno, por otro lado, también me interesa mucho hablar del tema de la bici, porque yo sé que está muy increíble, muy idealizado y que está muy de moda, pero también es importante saber que tiene muchísimas posibles repercusiones. Entonces, pues quiero comentarlas también para que las tomen en cuenta. Muchas veces les podemos ir provocando desde cosas muy sencillas hasta irlas agravando y es indispensable que tomemos una buena decisión, ya que si bien puede sonar muy romántico ir en bici, que tu perrito venga corriendo al lado y que a lo mejor creas que es la forma de sacar su energía de la mejor manera, en que se canse más, etcétera. Justamente ya habíamos mencionado que cuando tenemos un perrito activo o hiperactivo, lo peor que podemos hacer es sobreestimularlo y cada vez hacerlo que corra más o que camine más, porque entonces nunca va a tener llenadera y esto le va a provocar daños en su salud física y mental. Entonces, pues mucho menos si no tenemos un animalito en una condición deportiva y genética, pues no tiene ningún caso. Para eso están los paseos, caminatas y recreativos, y dejar esto a un lado porque, bueno, entre las cosas que les puede provocar es deshidratación, hipoglucemia, dolores musculares, lesiones, problemas articulares, desgarres, lesiones en sus patitas, inclusive un infarto o golpe de calor, lo cual es súper peligroso. Entonces, pues esto también lo dejo ahí sobre la mesa porque creo que hay otras formas de poder pasar tiempo con ellos y no necesariamente someterlos a este tipo de ejercicios de alto impacto, mucho menos si son cachorros. Hay que recordar que cuando ellos son cachorritos, sus huesitos, sus articulaciones y todo apenas se está formando. Tú los puedes ver súper juguetones y activos y se avienta de la cama y parece un luchadorcito, pero eso no está padre ni divertido porque muchas veces esas lesiones se ocultan hasta que ellos son adultos y entonces ¿qué pasó? Claro que un día se cayó de las escaleras o que un día se dio un mal golpe. Asimismo, es que de cachorro lo llevábamos en la bici, ¿no? Entonces este tipo de cosas pues las podemos evitar, mucho más si tenemos también un perrito ya de edad mayor. Es indispensable que tengamos estos cuidados. Otro punto que quiero también aquí mencionar es sobre los paseadores, que también se quedó un poquito abierto en el episodio anterior. Y si bien yo sé y entiendo que no nada aplica para todos, siempre hay una excepción a la regla, pero desgraciadamente estos temas que me traen a hacer este podcast es porque desgraciadamente sucede con la mayoría de las personas y de las situaciones de todo lo que yo menciono. Entonces, ¿para qué esperar a que nos suceda si podemos tomar prevención? Pues obviamente hay formas de pasear adecuadamente y siempre debe de ser una sola persona con un solo animal o máximo 2 animalitos. Y esto lo digo también por quienes tenemos más de 2 perritos para evitar cualquier tipo de accidente, pero también para que ellos disfruten realmente el paseo y sea de calidad. Entonces, si tú vas a elegir a alguna persona para que te ayude con esta misión de pasearlo, pues tiene que ser alguien que solamente traiga a un solo perrito, en este caso el tuyo, máximo 2 y revisar que obviamente ese otro perrito sea acorde al tamaño, energía y socialización del tuyo. Pero también hay que revisar detenidamente la energía de la persona y todas sus credenciales y poder verificarlas, porque muchas veces pues te falsifican los datos, te pueden dar una INE falsa, un comprobante de domicilio falso. Tú tienes que pedirles datos familiares, pues obviamente estos comprobantes que ya mencionamos, pero verificar que realmente son verdaderos, llamar a los teléfonos y ver que lo sean, porque muchas veces desgraciadamente ocurre que hay muchos charlatanes y pues bueno, es todo un tema, obviamente. Pero además, por otro lado, nosotros nuevamente como con la bici solemos romantizar esto
y pensar que está súper divertido y está súper increíble porque es donde socializa con otros perros y es donde te facilitan todo porque tocan a la puerta y te lo llevan y ya te lo regresan. Pero esa no es una realidad. Hay que hacernos responsables de nuestros animales y de nuestros hijos y de todas nuestras miembros de la familia. Así como no lo harías con ellos, pues tampoco veo por qué lo podrías hacer con un animalito que al contrario depende muchísimo de ti como un niño, ¿no? Entonces, en el menor de los casos, pues lo vas a someter a una situación de estrés o ansiedad al ir a lo mejor con animalitos que no le caen bien y que puedan incurrir peleas o contagios de alguna enfermedad o de parásitos, pero también casos más graves como el que se le suelte y tenga algún atropellamiento o un golpe de un coche, porque a veces ya parecen globeros en lugar de paseadores y es terrible que las autoridades no hagan nada con esas personas. Y es terrible más aún que las personas le sigan entregando a su perro a ese tipo de personas, pero también se les pueden extraviar en cualquier momento. Entonces es importante recordar que al no ir todos los perritos de la misma edad, ni raza, ni tamaño, ni todos tienen la misma movilidad ni capacidad, pues es súper complicado que realmente pueda eso funcionar y terminar bien. Y bueno, hablando de las personas, en el mejor caso, pues que sea un flojo y que solo te esté cobrando y él esté sentado en el parque o en la esquina, como muchas fotos que ya se han visto en las redes, pero en un peor caso puede ser un maltratador, un golpeador que tú no sabes, pero le está metiendo la patada, pero lo está ahorcando, el pellizco o le está hablando feo y eso asusta a tu perrito. O le habla feo a otro perrito y eso también asusta a tu perrito. Entonces, en el peor de los casos también son delincuentes y que solamente están viendo qué tipo de perrito tienes, en dónde viven. Son personas a veces coludidas y desgraciadamente sí me ha tocado saber de casos que pues se coluden con delincuentes, o bueno, ellos mismos lo son, para robarlos y desaparecerlos, o bien para hacerte un secuestro y una extorsión con el amor que tú le tienes tan grande a tu animalito. Entonces es importantísimo que si puedes evitarlo, lo hagas y no creas que va a repercutir tan severamente. Si tú no lo puedes sacar todos los días porque en verdad tienes una situación pues muy complicada en casa, puedes hacer con él otro tipo de actividad. Hablamos también de la actividad mental, que es súper importante y que a veces es incluso más que la física. Para ellos los cansa 3 veces más. Entonces, te puedes empapar con qué juguetes utilizar y dejarle para poderlo tener cansado y entretenido. Y a lo mejor el fin de semana que sí puedes darle un poquito más de tiempo, pues poderlo llevar a un paseo contigo, pero no es necesario que lo arriesgues y te arriesgues tú a este tipo de cosas. Y pues bueno, si aún así tú crees que necesitas de una persona que te ayude a pasear a tu perrito por alguna situación, siempre por favor que sea alguien conocido o alguien verificado, como ya te dije, pero aún así no solo que traiga el collar. Tiene que traer placa, sí o sí. Si se le cayó ese día porque se le rompió la noche anterior, no importa, no. En esos momentos es donde ocurren los accidentes. Pónselo con un marcador en su collar, pégale un masking con el teléfono. Tiene que ir siempre con su teléfono, pero también yo te recomiendo darle la vuelta entregándolo con una correa Koppler, así la puedes buscar. Tiene 2 ganchos y una ponérsela a su collar y otra a su pecherita y a su arnés. De esta manera él no te puede decir que se le perdió o que se le zafó porque siempre habrá doble gancho. Y por último, pues yo te recomendaría usar un también AirTag o cualquier rastreador inteligente o electrónico, porque pues ese también puede ser algo que impida que alguien con malas intenciones pues quiera hacer algo, pero recuerda que todo eso se le puede quitar en cualquier momento, se acaba la pila, etcétera. Entonces yo por eso recomiendo que evitemos este tipo de actividades con gente externa. Y por último, también quiero mencionar un poquito sobre el tema del parque de perros o los lugares pet friendly. Nosotros vemos grandes beneficios y yo lo sé, lo entiendo, me ha pasado,
pero también hay grandes inconvenientes. Entonces, si a tu perrito no le agrada tanto socializar con otros perros o a lo mejor con otros humanos, o de plano él es muy hogareño, él disfruta mucho más sus juegos solitos en casa, sus paseos por otro lado, pues hay que respetarlo. No es bueno forzarlo porque la socialización debe ser paulatina, pero también a la medida de las necesidades y características de tu pequeño. Entonces siempre es muy importante que tú lo conozcas a profundidad y dejemos de romantizar el darle este tiempo de calidad yéndonos al parque de perros o a la zona de perros o a lugares pet friendly cuando veamos que a nuestro perrito no le encanta esa idea. No te esperes a que sea una reacción de agresividad o de estrés para saber que no le gusta. Simplemente si tú acudes y él no se la pasa bien, se la pasa junto a ti pegado, le dan miedo los otros perros, pero bueno, juega con ellos pues porque tú se lo estás pidiendo y a ti no te pueden negar nada, es suficiente para dejar de hacerlo. Al final de cuentas, el llevarlos a todo esto, pues es una exposición bastante grande a un montón de estímulos, como son otros perros, personas, sonidos, en fin, cualquier cosa que pueda suceder en la calle, un temblor, gritos de las personas, de los niños, los claxons, en fin, todo esto que para nosotros suele ser como muy común, ya estamos habituados y sabemos de dónde vienen esos ruidos. Es muy importante no olvidar que ellos no tienen este conocimiento. Entonces, para ellos, pues más que diversión, va a ser un sufrimiento. Y tocando este tema, también es muy importante que si estás considerando un entrenamiento, tengas muy en cuenta que tiene que ser en un lugar tranquilo, en un lugar libre de todo esto que yo acabo de mencionar, porque muchas veces, pues desgraciadamente, te citan las personas o los entrenadores en los parques, porque ahí es donde quieren ver cómo interactúa, etc. Sí, pero si estamos hablando de un perrito con mucho miedo o rescatado, son demasiados estímulos en un solo momento. Y así como nosotros no aprendemos bajo presión, cuando tú tienes miedo, te están persiguiendo y te dicten un teléfono, pues obviamente no te lo vas a aprender, no vas ni siquiera a entender. Pues para ellos es lo mismo. Este tipo de ruido, sobre todo aquí en Ciudad de México, de que si va pasando el de los tamales, pero también el del transporte público, el claxon, todas estas cuestiones pues van a evitar que ellos puedan entenderte y sobre todo aprender, porque van a estar bajo estrés y pues esto obviamente no le va a beneficiar en nada. Entonces ese dato también no quería que se me olvidara. Pero bueno, siguiendo con el tema de los parques de perritos, también es muy importante que consideres que es donde contraen enfermedades y parásitos externos, pero es lo de menos, sino más bien los internos son los más preocupantes, sobre todo si tú no acostumbras a hacerle un chequeo 2 veces al año, que esto es para todos los que tenemos animalitos indispensable, pues es posible que las cosas avancen hasta que esto ya esté en una enfermedad y pues desgraciadamente entre mayor tiempo le puedas dar a la prevención, siempre va a ser mejor. Pero también pues existen los otros incidentes como el que lo agredan o él agreda a otro perro y pues bueno, puede resultar lastimado él o algún otro perrito por algún juego brusco, etc. También puede haber un posible escape o una fuga o también un robo. Entonces pues te voy a dejar algunas recomendaciones para que si tú llevas a este tipo de lugares a tus perritos porque tu perrito sí lo disfruta, pero en verdad, haciendo conciencia, sí lo disfruta, pues las tomes en cuenta. Siempre bajo toda circunstancia, como ya dije, collar y placa, pero también que esté desparasitado tanto interna como externamente. La interna es la que les protege de parásitos como Giardia y otro tipo de bacterias y parásitos, y la externa es la que los protege de las pulgas y las garrapatas y este tipo de insectos. Entonces tiene que tener siempre las dos y por favor siempre estar vigilado, no te distraigas con nada ni con nadie. Hay muchos delincuentes, no podemos olvidarlo y es muy fácil que alguien te pregunte la hora mientras tú dejas de ver a tu perrito. Entonces desgraciadamente pasa. De verdad mi intención haciendo este episodio para nada es provocarte miedo, al contrario, es para que tengas toda la información es poder y es la que nos hace tomar mucho mejores decisiones,
más conscientes y sobre todo en un tema tan importante para nosotros que es nuestra familia y pues ellos son parte de ella, ¿no? Como siempre lo he mencionado. Entonces también te recomiendo que tengas pues al menos un poco de obediencia básica en la que ya tengan ustedes un lenguaje de comunicación que sepa venir al llamado para evitar cualquier accidente y que lo lleves a un entorno adecuado, de acuerdo a su talla, pero también a su nivel de actividad. Y aún así, aunque lo disfrute, que sea por poco tiempo. Para los animalitos todo esto es sobreestimulante y pues es mejor poco, pero de calidad, a que sea mucho en cantidad. Entonces, recuerda que siempre puede ser una opción otro tipo de paseos, ya nada más entre ustedes, en familia, con un perrito amigo de la familia, etcétera, y buscar ese otro tipo de tiempos recreativos, pues siempre va a ser mejor para ellos. Y pues bueno, antes de despedirme, también les quiero recalcar que la actividad mental les puede solucionar muchísimos de los, entre comillas, problemas conductuales de sus animalitos, porque muchas veces lo que ellos nos están tratando de demostrar es que están aburridos o que están ansiosos o que tienen miedo o que ha habido cambios en casa, como ya mencionamos en el episodio, de pues mudanzas, nacimiento de un bebé, fallecimiento de alguna persona o simplemente se fue del país de vacaciones, en fin, tantas cosas que para ellos son difíciles de comprender y que nosotros los humanizamos pensando que ellos están entendiendo perfectamente qué está pasando y la verdad es que no. Y eso les puede hacer muchísimo daño. Entonces, siempre hay que buscar este tipo de momentos de calma, sobre todo si tu perrito, ya, como ya comentamos, es muy activo o hiperactivo. Vete al revés de todo lo que has escuchado. No necesita mucha actividad, al contrario, necesita mucha actividad mental y momentos de relajación, masajes relajantes, spa, aromaterapia contigo, reiki contigo, este tipo de cosas. Verás grandes cambios comparado con la actividad física. Y pues bueno, también va a ser muy importante, y lo quería mencionar en este episodio, que aprendamos la importancia de que ellos sepan usar kennel y pues que permitan de alguna manera el manejo, porque hay personas en las que, como yo me incluyo, pues la verdad nunca he recurrido al entrenamiento con mis perritos, no es algo que me llame la atención, creo que tengo buena comunicación con ellos, pero me hubiera gustado mucho saber que cuando ellos eran cachorros están en ese momento esponja de poder aprender pues muchas cosas por su bien, ¿no? Como ya hemos dicho. Y me refiero al kennel y al manejo. Bueno, el kennel, porque el kennel es la transportadora que solemos ver en muchos lugares de animales, pero es importante que la sepan usar porque no sabemos en qué momento, por salud o por algún tema de hospitalización, pues vayan a requerir de estar pues justo en una jaulita de hospital o por alguna situación tengan que estar contenidos en algún espacio pequeño. Entonces pues es muy importante que lo sepan usar, porque si no, en verdad solamente lo van a sufrir. Y pues otra cosa es que aprendan a tener el manejo de oídos, de patitas, de cara, etcétera, para que cuando crezcan no les cueste trabajo dejarse poner una vacuna o desparasitarse o tomar la temperatura. Este tipo de cosas, si los acostumbramos desde cachorritos y sobre todo con nosotros que somos su guía de confianza, a irlo haciendo y premiando y que sepan que es una caricia y que no pasa nada, para que cuando ellos sean adultos no sea algo extraño que nunca me habían tocado, que nunca me había pasado y ahora aparte un extraño y aparte en un lugar como una veterinaria que huele a un montón de cosas y para ellos también la energía de los otros, si no la pasaron bien ahí anteriormente o si es un hospital, pues también es muy importante. Entonces, pues no dejemos de lado este tema de irlos desensibilizando desde cachorros, para que, o bueno, si no lo tuviste desde cachorrito, al menos desde que estuvo ya contigo, para que ellos puedan pues tener este tipo de experiencias más positivas. Recuerda que mientras haya cariño, paciencia, pero sobre todo disposición, ellos siempre estarán abiertos a seguir aprendiendo.
Espero que les haya gustado y sobre todo servido muchísimo este episodio y nos vemos en el siguiente. Bye.